Gaby Peroso C. Así es. Así lo pueden encontrar a ella en sus redes. Pusimos algo de su música preferida. A ella le encanta la música disco. Sí, súper actual en mi época. Y en la tuya. Sí, Gaby, por favor, no me dejes mal. Pero Gaby, no, te estoy dejando yo mal a ti, nada que ver. Nada, en absoluto. Vamos a entrar en materia, amigas, amigos. En el día de ayer hubo varias informaciones. Quisiera comenzar un poco con lo que fue esta decisión tomada por parte de la petrolera china, CNPC, uno de los principales socios de PDVSA, que paralizó sus actividades locales con el régimen de Maduro para no violar las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Dicen que la gigante asiática que opera en Venezuela a través de su filial Sinovenza maneja varios proyectos y bueno, decidieron parar para evitar caer en este tema de no ser sancionadas por el gobierno norteamericano. Cuéntame, porque me estabas comentando antes fuera del aire que las sanciones tenían como un periodo de gracia. Sí, justamente las sanciones que adoptó el gobierno de Estados Unidos, recordemos que ya tienen más de un año, sí. Hay más de 200 sanciones entre personales y genéricas que se han hecho al gobierno, pero las últimas, que han sido las más duras, que de alguna manera congelaron los bienes del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro y también frenaron un poco la acción, tenían una especie de periodo de gracia de 30 días. Ese finalizó el día de ayer. Y ya vemos entonces la reacción de China. Las informaciones a veces están un poco confusas, porque en algunos casos dicen que ellos solamente pararon la construcción de nuevas plantas para producir más barriles del petróleo, y otras dicen que en definitiva están parando cualquier tipo de negociación con PDVSA por el tema de las sanciones. Hay otros que dicen es sencillamente porque tenían una deuda. Lo cierto es que a partir de este momento se van a pensar a sentir realmente las sanciones en el tema petrolero. Ya había ocurrido hace un mes, otra de las estatales chinas muy importantes había dejado de comprar crudo directamente a Venezuela. Eso ya era un duro golpe, pero siempre se ha dicho que los rusos tienen una participación fundamental en este momento para justamente colocar el petróleo. Los rusos no están directamente involucrados en el tema de producción, pero sí en la comercialización de ese crudo. Y tuve algunas reuniones la semana pasada y también hay mucha preocupación de al menos 5 empresas estadounidenses que están en suelo venezolano, que operan el tema del petróleo y que tienen de alguna manera estas licencias que les permiten seguir operando en suelo venezolano. Pero ¿qué puede pasar? Esas licencias tienen una fecha de vencimiento que tiene octubre y podrían no ser renovadas. La preocupación que tienen estas empresas es: si no me renuevan, pierdo el espacio. O sea, ellos dicen que los rusos están allí esperando cualquier momento para tomar esa planta, que son plantas que realmente no representan una ganancia para el régimen de Nicolás Maduro, pero es un espacio que está de alguna manera protegido por los americanos. Pero dicen que incluso el tema de las sanciones de un ala del gobierno de Donald Trump es tan fuerte que dicen: no me importa incluso ir en contra de empresas americanas que tienen un espacio legítimo dentro de Venezuela solamente para ahogar financieramente al régimen de Maduro. Y estas empresas dicen que en definitiva lo que pase con el petróleo, los rusos se encargan de colocarlo. Es decir, las sanciones siempre ellos van a seguir saltándoselas, pudiendo tener otras estrategias, y por tanto esa es la gran preocupación. Entonces, ¿estas sanciones funcionan o no? Va a pasar lo que pasa en Cuba, que son 40, 50 años de sanciones que en definitiva y al no final tienen... exactamente, no han servido, digamos, para lo que realmente se espera, que es la salida del régimen, Es ¿no? así, Y es así. mucha sanción, mucho embargo, o como lo quieran llamar, y al final quien se perjudica, lamentablemente, es el mismo pueblo, el pueblo de la nación, en este caso el venezolano. Gaby, ayer, a pesar de todo, también vimos la presencia de Ivanka Trump en Sudamérica. Ha hecho una pequeña gira por varios países de Sudamérica, supuestamente enarbolando esa bandera del empoderamiento de la mujer. Pero ayer la vimos en Cúcuta. Estuvo en Cúcuta reunida con autoridades venezolanas, colombianas. ¿Qué sabes al respecto? Sí, yo creo que también es muy importante, o sea, es la hija del presidente Donald Trump, ella tiene esta gira, va también a Paraguay, va a Argentina, pero en definitiva el tema venezolano es
el ala central de esta visita. Así lo creo, no solamente porque se trata de Ivanka Trump, que además es asesora presidencial. Adicionalmente, ella va acompañada de John Sullivan, quien es uno de los subsecretarios de Estado, es decir, de las máximas autoridades de la política exterior de Venezuela. Nuevamente vuelve a Cúcuta, dan 120 millones de dólares que acaban de aprobar el día de ayer, ya van casi 400 millones de dólares. Para ayudar a los venezolanos. Ayudar a los venezolanos fuera, porque Exacto. ellos han tratado de que ese dinero, la ayuda humanitaria entre, ya sabemos la historia, Sí, tú la viviste sí. en persona en Cúcuta, pero el tema colombiano, o sea, Colombia está hasta el tope, no puede más, y este dinero alivia, se está haciendo la inauguración de un nuevo centro, y adicionalmente también con Ivanka Trump estaba Mark Green, quien es el máximo representante del USAID, que es justamente esa ala del ejecutivo de Donald Trump para brindar esa ayuda humanitaria. Por un lado vemos a el USAID dando la ayuda para el tema de las Bahamas, pero su máximo representante, con todas las cosas que están pasando en el mundo, ¿dónde estaba el día de ayer? Estaba en Cúcuta atendiendo nuevamente la realidad venezolana. Es decir, sigue ese compromiso de las autoridades venezolanas en, por lo menos, aliviar el sufrimiento de todos aquellos venezolanos, más de 4 millones que se encuentran en diferentes zonas, y se ve entonces el tema de la política estadounidense, tratando de por lo menos, si no puedo resolver el problema macro, por lo menos resuelvo, hablan de paños calientes, pero al final no son solo paños calientes, es la vida de millones de venezolanos que está allí y que tiene que ser atendida. Hace rato lo hablábamos con Sadir Mundaray, que está como consultor jurídico en la Embajada de Venezuela en Colombia, y efectivamente el número de venezolanos ha crecido tanto, son más de 1 millón, no se sabe ni siquiera exactamente cuántos son porque muchos se quedan en Colombia, otros se van a otros países, como ya lo hemos visto, pero quizás por el mismo tema de Ecuador recientemente, o de Perú, o de Chile, pues otras personas han preferido quedarse en Colombia. Claro, muchos venezolanos buscan más hacia el sur porque es un poco más barata la vida que en la misma Colombia. Tú hablabas del buque, por cierto que este jueves el buque llega a Trinidad y Tobago, o sea, hoy, para atender a los venezolanos que están allí refugiados, luego de haber estado un buen tiempo cerca de las costas de Colombia. Ahora va a Trinidad y Tobago. Ahora, hablando del tema de Ivanka en Sudamérica, Gaby, sí, efectivamente ella estaba allí colaborando, contribuyendo. ¿Pudiera pensarse que también hay un tema de seguridad ahí? No sé si de repente pudiera manejarse allí como que una especie de estrategia también del gobierno de Trump con la presencia de Ivanka. Sí, de alguna manera es una manera de presionar, o sea, te estoy mandando a mis más fieles, mis más cercanos. Claro, mandan a Ivanka, que es como una figura, bueno, es femenina, por supuesto. Claro, pero es una figura muy poderosa. Es una figura que te tiene a los medios de comunicación, o sea, no es lo mismo llevar a las otras dos personas que te digo, el subsecretario o la máxima representación de la ayuda humanitaria en el mundo, no llaman la atención. Ivanka Trump va a captar todo Incluso Pompeo no logró, no es lo mismo. O sea, al final, esas figuras muy poderosas, muy mediáticas, te atraen un público en una supuesta alerta naranja que está diciendo el régimen de Nicolás Maduro, colocando misiles, como dijo. O sea, si realmente temiera el gobierno de Estados Unidos la colocación de misiles, enviarían a Ivanka Trump en estos días en particular. Realmente no. O sea, es una manera de decir, estás una vez más hablando con tu locura. Aquí está esta representante que incluso se ha llegado a decir que iba a ser una de las máximas representantes de Estados Unidos ante Naciones Unidas. No lo ha logrado, bueno, no tiene la trayectoria y una cantidad de credenciales que se necesitan para ese tema, pero es una figura crucial de la administración de Donald Trump. La critiquen o no la critiquen, es... Bueno, la critican porque es una mujer muy linda y además está muy ligada al mundo de la moda y por eso pues mucha gente la ve como muy superficial, pero vemos que no lo es. De hecho, parte de esta gira que está realizando, que realiza la propia Ivanka Trump, está hablando de ese empoderamiento de la mujer, es tratar de buscar que las mujeres sean emprendedoras, sean luchadoras y saquen adelante a sus familias aunque estén solas. Es parte de un poco del mensaje que ella quiere enviar
Y creo que es importante. Y como tú Incluso dices, ella está trabajando, eso es un tema interno de Estados Unidos, pero una de las grandes propuestas que ella tiene es que las mujeres que salgan embarazadas acá en Estados Unidos puedan tener un reposo pago, y como ocurre en Venezuela. En Venezuela llegabas hasta tener 4 meses para poder estar con tu bebé. sí, aquí eso no ocurre prácticamente aquí das en a luz Estados y casi Unidos. que al día siguiente vas a tener que ir a trabajar, ¿no? Que se haga dentro de Estados Unidos y que ella logre algo tan importante como eso, también le da un peso muy importante dentro de la política estadounidense. Es una figura controversial, pero bien interesante, que de alguna manera rompe algunos esquemas que a veces hace falta romper. Mira, por ahí siempre surge en las redes, Gaby, con esto quiero ir concluyendo, surgen comentarios como que, ¿y dónde está Elliot Abrams? ¿Dónde está Marco Rubio? ¿Dónde está John Bolton? Están como callados. ¿Qué piensas? Bueno, la semana pasada se dieron nuevamente declaraciones. No, te lo comento porque es que aquí, siempre me lo dicen. Pero siempre a me lo- veces cuando están más callados es cuando es más efectivo. Creo que también se está preparando el tema de Naciones Unidas, que al final termina siendo un diálogo roto, porque incluso Bueno. vamos a ver a Nicolás Maduro, va a pronunciar su discurso allí, nadie se lo va a rebatir, quizás las 50 naciones se vayan cuando él entre al salón, pero más allá de eso es muy poco lo que se puede lograr. Pero sí están trabajando, ya ahora tenemos una oficina fija dedicada al tema de Venezuela en Colombia, no necesariamente tienen que estar declarando una y otra vez para estar trabajando en el tema venezolano. Gracias, Gaby. Gracias, como siempre. Bueno, Gaby está en perspectiva con nosotros. Cuéntanos acerca de tu próximo perspectivas. Sí, bueno, vamos a tener a Fernando Monsaldi para hablar este tema de las sanciones. Vamos a hacer un contacto con él vía Skype, y por ahí también tenemos una exclusiva que vamos a tener muy pronto con los representantes de las empresas básicas, el presidente de la CBG, o algunos de sus directivas. Todavía no podemos decir con quién es la entrevista porque estamos trabajando en eso. Muy interesante el tema de la recuperación de los activos. Él tiene una misión fundamental de rescatar 120.000 millones de dólares. O sea, es decir, el gobierno de Juan Guaidó le dijo, para las empresas básicas no hay dinero porque tenemos que recuperar la empresa petrolera y atender la crisis humanitaria, básicamente. Si ellos logran tener esos fondos de financiamiento para reactivar la venta de aluminio, de acero, incluso el tema hidroeléctrico entra dentro de estas empresas básicas. Si se da esa financiación internacional y también de empresas venezolanas, podríamos también tener la reactivación de esa industria, que se habla que puede representar el 30% de las ganancias en una empresa petrolera y una empresa de aluminio y de acero óptimas. Podrían representar el 30% de los ingresos que pueda obtener Venezuela en los próximos 10 años. Bueno, buenísimo. ¿Para cuándo vamos a verlo? Esa todavía, yo creo que va a ser mañana, poquito pero más, todavía no adelante. la han aprobado. Estoy en eso. Bueno, pendientes entonces también de perspectivas con Gaby Peroso, aquí también a través de BPI TV. Una pausa, amigas, amigos. En breve seguimos con más, ya para el cierre de Al Día con Sergio. Ya venimos. Gracias, Gaby. Así.